Oye, dice que ellos nos agarraron ahí fuera de base. Seguimos en geopolítica de este día. Ayer el presidente Luis Abinader acudió al Archivo General de la Nación. ¿Tú estabas por ahí cerca, Alejandro? No, yo estaba cerca, no, no allá en el archivo. Sí, pues, tú estás ahí cerquita del archivo. Sí, pero no en el archivo, yo lo vi por televisión. Ah, lo viste. Bueno, fue al Archivo General a entregarle al profesor Roberto Casá la desclasificación de documentos de la era de Trujillo y los siguientes 5 años, 4 años, hasta 1966, eh, documentos que estaban resguardados por el secreto de Estado en el Palacio Nacional y fue ya, están a la disposición de todo el que quiera hurgar en esos documentos y ver cuál fue, documentar algunas situaciones que todo el mundo conoce. Cuando digo todo el mundo conoce, hablo de los intelectuales y los investigadores, que fue hechos que ocurrieron en la era de Trujillo. Mi pregunta es, aquí como en Estados Unidos se guarda ese rigor de los documentos clasificados. Eh, no es posible que la mayoría de esos documentos ya hayan sido manoseados por investigadores. Creo que, creo que aquí no se guarda mucho ese rigor. Sin embargo, un hecho simbólico significativo de que esos documentos están disponibles para todo el que quiera ver cuál fue, cómo manejó realmente el gobierno de Trujillo la crisis por la matanza de los haitianos. Hay mucha literatura sobre eso, pero evidentemente si estaban clasificados los documentos, hay elementos que no se conocen de manera total. Otros hechos importantes como la represión a los expedicionarios, el exterminio, más bien, más que represión, el exterminio a los expedicionarios de 1947 y 1959, O el crimen de eh, las hermanas Mirabal, el crimen de que las por hermanas demás Mirabal. ellos por demás hay una corriente muy trujillista que alude varios responsables, nunca a Trujillo. Hablan de una familia muy importante de la República Dominicana y hablan de los Estados Unidos, los defensores de Trujillo. Y eso lo han escrito hasta Claro, en materiales bibliográficos. Es decir, sí, yo pienso que es un gesto interesante que nos pone como Estado en una posición institucional importante. Ojalá que no haya que durar 80 años para que se puedan declasificar otra vez los documentos, que se hagan por lo menos 15 años. Los Estados Unidos hacen en 10 años, otros en más tiempo, pero depende del tema. depende del tema. Los rutinarios lo ponen en 10 años. Hay otros que duran más tiempo, porque están los actores, pero sin embargo es importante poder conocer algunas cosas que no han sido públicas y que los historiadores, los investigadores tengan la posibilidad de encontrar un manjar para hurgar en nuevas investigaciones y dar hallazgos interesantes para que la gente pueda conocer, porque tenemos que conocer la historia de nuestro país. Sí, porque aquí A mí me parece un hecho hay una cojera, interesante, hay una cojera, aquí como que intelectual. hay una arritmia histórica. Sí, Eh, demasiado. aquí hay temas que no se pueden tocar aquí en la República Dominicana Claro, porque hieren, claro. tocan susceptibilidades y Pero entonces para, además, que vivo esos temas de tapar. son tabú. Sí,
Oye, no solamente eso, sino porque aquí en este país siempre ha gobernado la misma clase. ¿Sí? Aquí no ha habido transición en materia de clase social ni económica. Así los mismos sectores de siempre. Gobernaron con Trujillo, con Balaguer, RD cuando regresó, con Leonel Fernández, con todo. Es decir, aquí no ha habido grandes diferencias. Aquí ha habido un poco de reciclaje en algunos aspectos, pero no ha habido un choque, nunca, ni lo hay ahora, en materia de la clase gobernante. Por lo tanto, aquí se ha dedicado siempre a encubrir los grandes hechos históricos o a distorsionarlos. Es decir, de cada hecho importante de la historia dominicana, nosotros tenemos una distorsión y somos Sí. muy frecuentes en distorsionar la realidad en materia histórica. Y de hecho, tenemos una percepción distorsionada de nuestra historia en muchísimos acontecimientos que comienza con la independencia nacional. Bueno, Lamentablemente. para comenzar, aquí no hay clase gobernante, el profesor Juan Bosch lo explicó muy bien. Aquí lo que ha habido es una clase dominante, que es muy diferente a una clase gobernante como la hay en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y al no haber una clase gobernante, no hay una conciencia de gobierno, no hay una conciencia de cómo se debe manejar un Estado. Por eso las Cuando hay una clase, instituciones vivimos, claro, cuando hay una tenemos clase una debilidad institucional es así, enorme. cuando hay una clase dominante, su nombre lo dice, se maneja sobre la base del dominio. Y una clase dominante siempre va a tender a, al uso del Estado y de los ciudadanos de ese Estado, a instrumentalizarlo más bien en su favor, en su beneficio. Por eso, aunque decimos así que esto no es una, no, quizás no puede ser, no se pueda considerar tan trascendente, sí tiene un simbolismo importante esa de esa presencia del presidente de la República entregando de manera simbólica el primer ejemplar de la desclasificación de los documentos de la era de Trujillo y la transición que hubo entre el 61 y el 66. Ahí eso es importante porque en ese espacio de 5 años hubo acontecimientos muy trascendentes. El derrocamiento del profesor Van Bosch, el asesinato de los guerrilleros, la ocupación de los Estados Unidos, que no fue un asunto espontáneo, aunque Ejemplo se viento, dice mirad. que fue por una llamada de un coronel que le hizo una llamada al presidente Johnson, un coronel, puede ser un san coronel y ninguna potencia se va a aventurar porque un coronel diga y le pide al presidente de ese país que intervenga porque los comunistas van a tomar el poder. No es verdad que un Estado se maneja de esa forma. Obviamente, Claro y que allí no. lo que hubo fue, había una componente, había una determinación de agredir a la República Dominicana. Entonces hay que ver que en los Estados Unidos esos documentos fueron desclasificados. O creo que quedan algunos elementos todavía no desclasificados. Por una parte de ese tiempo fueron desclasificados. Pero aquí todavía en, están ocultos. No tanto clasificados, sino ocultos. Que es otra forma de encubrir o de proteger un acontecimiento importante en un territorio. Una cosa es clasificar y otra cosa es ocultar. Aquí lo que se ha acostumbrado es al ocultamiento de los hechos.
y a y de la sus elementos. distorsión de la realidad. Correcto. Solucionar la realidad, claro. Es una causa si fuera dedicó a tapar todos los actos que pudo haber. Fue una función muy clara. Sí, así ha sido, y este es un hecho, yo creo que tiene su gran importancia. Mire, esos 5 años del 61 al 66 fueron de los años más convulsos, que tienen historia más importante de la República Dominicana. Ya tú mencionaste 4 o 5 y hay otro. Ahí estuvo la elección de Balaguer como presidente de la República en el 66. Entonces, eso marcó un giro, le dio un giro a la política después de una dictadura y 5 años de total convulsión en todos los aspectos de la República Dominicana. Sí. Sí, Un sí. golpe de Estado, una invasión trascendente para este país. Se deben conocer los detalles y cuál fue el comportamiento de los actores en ese momento. Ojalá que todo y que la población dominicana, repito, y los historiadores y los investigadores puedan entender en el país otras posibilidades, otras versiones, otra mirada a esos acontecimientos históricos. Sí, sí, esos 5 años fueron terribles. Oh, Los 5 años, 2 golpes de Estado, 3 golpes de Estado, una guerrilla, una guerra civil, una intervención militar en apenas 5 años. Yo creo que en ninguna parte, bueno, por lo menos para comenzar, en América Latina no hay ningún territorio que haya tenido un lustro tan intenso, tan sangriento y tan desgraciado como la República Dominicana en ese espacio de 1961 a 1966. No hay en nuestra área un país que viviera una situación tan dramática y tan intensa como vivió la República Dominicana en ese espacio. Así que vamos a tener que acercarnos a esos documentos a ver qué elementos importantes podemos conseguir, aunque no seamos investigadores históricos, pero por lo menos, aunque sea por curiosidad periodística. claro. Así que lo que somos, dejamos de perder una la fundamental de un comunicador, Eh, aunque, o de un periodista, ¿verdad? Porque hay muchas horas que se hacen llamar comunicadores, que bueno, la historia para ellos eso no tiene ninguna importancia. Y hay gente que no, sigue esas cosas. bueno, pero si hay políticos para Otra quienes la historia tampoco tiene ninguna importancia, imagínate que no tenga para un comunicador, no es una cosa extraordinaria. Hay políticos que no tienen sentido de la aquí, historia. porque aquí cualquier legislador, sin el más mínimo conocimiento ni de la constitución, ni del país, ni del Estado, y mucho menos de su historia, porque tiene cuarto y ya es legislador. Y entonces, Exactamente. Es y así. otros lo aplauden. Es una pena. Entonces, si eso ocurre con los políticos, con los legisladores, Claro. si Da, ocurre da con tanta pena, comunicadores, da tanta pena, y espero que esta vez sea diferente, como los cientos de personas que no cumplió con el mandato constitucional de entregar su declaración jurada de bienes en el día de ayer. Y yo espero que las ajá, sanciones que se le apliquen a ellos no tengan nada que ver con el ejercicio del gobierno. Yo quisiera ser enfático en eso, mis amigos televidentes. Es decir, las prerrogativas de condenar, de juzgar, de amonestar o de corregir a los que no cumplieron con un mandato constitucional corresponde exactamente a la Cámara de Cuentas. ¿Sí? El Poder Ejecutivo no tiene en ese sentido. Y de una vez y por todas en la República Dominicana tenemos que separar lo que son las funciones de cada uno de los, de los poderes del Estado Dominicano. Porque así no vamos de a los crecer de órganos. manera institucional. Claro. Sí.
La Cámara de Cuentas tiene una ley especial y que corresponde al poder de control que pertenece al poder legislativo como primer poder del Estado. Es decir, el poder legislativo controla el poder ejecutivo, que es quien administra los bienes públicos. Por lo tanto, esa separación, para que podamos crecer de manera institucional, tiene que estar bien clara. Es decir, no corresponde al poder ejecutivo inmiscuirse, porque así lo están investigando, que corresponde regular, y la declaración de patrimonio de los servidores públicos corresponde al poder de control, que es del poder legislativo. No, pero hay que aclarar algo, Leandro. La ley de función pública le permite al Ejecutivo tomar el primer paso cuando los que están en funciones, porque si no están en funciones ya es otra cosa, pero los Claro. funcionarios que están en ejercicio y que no cumplen, tanto la ley de función pública como la ley de declaración de patrimonio establece que el presidente puede amonestar con la suspensión temporal o la suspensión del pago del funcionario omiso como primera sanción. Es una amonestación mediante la suspensión. Luego viene, si no cumple, la destitución, y ya ahí sí pasa entonces a la Cámara de Cuentas y a la justicia, que tiene todas las prerrogativas abiertas para Claro, es iniciar una ley clarísima. las sanciones a los renuentes a cumplir con la declaración de patrimonio. Pero en lo que concierne a los funcionarios en ejercicio, el presidente puede, bueno, y lo anunció, más bien lo advirtió, el presidente puede suspenderlos como una amonestación previa, suspenderlos del cargo hasta que cumplan con la ley. Y yo digo, bueno, pero ¿cuánto tiene el gobierno ya? Hoy tiene mes y medio que tiene el gobierno hoy. Como en Mes y 15 medio. días. Mes y medio. Pero en mes y medio, si usted tiene, no importa que usted tenga el patrimonio de Carlos Slim, de Bill Gates, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Amazon. o de Amancio Ortega, el español más rico que el dueño de Sara y de, todo, de mil vainas más. En ese tiempo es suficiente para usted declarar lo que tiene, porque todo el que tiene algo sabe que lo Lo tiene. tiene, lo tiene registrado, ¿verdad que sí? No, lo que pasa es que hay gente que ha puesto tanto cuarto en tantos sitios que no sabe realmente. Es decir, tiene que No, durar mucho eso tiempo sí, para saber dónde están. es truqueando. No, hombre, Claro. es truqueando, no No es porque te, no sepa dónde no está. te llame, no te llame engaño. Claro que sí, que camuflajeando para poder justificar. Porque primero no pueden justificar una enorme cantidad de dinero, porque así lo dice la ley. Es decir, no corresponde a hurgar sobre su patrimonio. Usted tiene que justificar de dónde fue que usted lo tuvo. Es usted que le corresponde. Tiene que decirlo. ¿De dónde vienen esos bienes? ¿Cuáles son las empresas que le Bueno, rentan, que le den esos beneficios? que le dan, Ah, por tanto, millones. y, No. y los impuestos que usted ha pagado. ¿Cuáles son los impuestos que usted ha pagado? ¿Dónde están los impuestos que usted ha pagado? Ahí está, porque tú puedes decir que tales empresas tienen estas utilidades. Entonces, cuando te hacen el cruce en impuesto interno, esa empresa no dijo nada en este año fiscal. Los impuestos no se Ah, corresponden con los beneficios que tiene ahí. ah, Que no, nada más. yo no, no, que mi empresa me produjo 20 millones de beneficios. Oh, pero y usted declaró esa parte de sus beneficios personales que son imponibles también, que están grabados. Usted lo declaró. Entonces eso no se corresponde con su patrimonio. Usted no tiene su patrimonio claro. Sí, Una, una información para totalmente.
una información beneficiosa para los que salieron del gobierno. La ley no establece que el dinero que usted tenga escondido por ahí en finca, Ah, sí. en entrepiso, no En tiene que, canaleta. en canaleta, no tiene que declararlo. Eso no, usted puede seguir gastando ese dinero. Ahora, cuando lo agarren, va a tener que hablar chino, va a ser. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir con estos temas.